Buenas tardes tengan todos. El Gobierno Municipal de Comonfort, que encabeza el licenciado Gilberto Zárate Nieves, a través de la Dirección de Turismo, les da la bienvenida en esta tarde en el museo, por la charla de esta nueva edición denominada El papel del laico en la Iglesia Católica ante los retos actuales. Damos la bienvenida a nuestro presidente municipal, licenciado Gilberto Zárate Nieves. Damos la bienvenida también al regidor ciudadano Isaías Hurtado Morales. Damos la bienvenida también a la regidora licenciada Claudia Elisa Rodríguez Moreno. Nos acompaña también el director de Turismo ciudadano Raúl García Morales. Damos la bienvenida al señor cura Juan Pablo Martínez Olivares. Nos acompaña también en esta tarde el licenciado Enrique Laguna Fernández. Y damos la bienvenida al licenciado en Historia, Carlos Francisco Rojas Gómez. Gracias por acompañarnos y les damos también la bienvenida a la audiencia que nos acompaña en esta charla. Se incorpora con nosotros el regidor, licenciado José Luis Mexicano Jiménez. A continuación los invitamos a escuchar un mensaje por el director de Turismo, don Raúl García Morales. Gracias, Ani. Una vez más en esta actividad, Tardes de Museo, les agradecemos mucho su presencia y la gente que nos está viendo en las redes. Ojalá sea interesante esta charla como las anteriores, donde vamos a tener un tema muy interesante, morboso de por sí, pero tenemos panelistas de lujo, lo cual les agradezco su asistencia. Y Angie, le paso el micrófono al licenciado. Muchas gracias por su presencia. Escuchemos ahora un mensaje de nuestro presidente municipal, el licenciado Gilberto Zárate Nieves. Buenas tardes a todas y a todos. Es una tarde especial, como todas las que se realizan cada primer jueves del mes, en este evento que está adquiriendo importancia cada día. Le agradezco mucho al director de turismo, el señor Raúl García, porque se están esmerando en proponer temas interesantes, como él dijo también, polémicos, porque yo considero que estas tardes son del pensamiento, son del análisis, de la meditación, dado que los temas que se han abordado, los que han tenido la suerte de estar aquí, se han dado cuenta que son concernientes a nuestra región, aun y cuando tengan un matiz nacional o internacional, pero aterrizados a Comonfort, a nuestro municipio. Y el día de hoy no es la excepción, estamos hablando de una situación religiosa. La Iglesia Católica pues tiene una presencia mundial como ninguna otra religión, y aquí en nuestro municipio pues no es la excepción, ¿sí? Predomina la religión católica en el municipio 100%, es notable, es notoria, tiene un peso específico fuerte. Tan es así que aun y cuando los principios juaristas y de la Constitución dicen que no hay comunión entre iglesia y Estado, miren, aquí estamos, ¿sí? A lo mejor yo voy a recibir críticas muy fuertes porque son dogmas al final del día, tanto religiosos como políticos. Y bueno, a mí lo que me interesa es hacer comunidad, hacer reflexión, hacer análisis, para que todos, después de que escuchamos a estos ponentes con su disertación, propongamos, debatamos, porque la exposición es circular, como ustedes se han dado cuenta de este esquema que creó Turismo, en el que todos podemos participar. Desde luego, escuchemos primeramente a los disertantes para que ustedes tengan una idea más clara de la que ya tienen, ¿verdad?
Ahora el tema, bueno, pues le va a recaer a un civil, a un laico, que ustedes lo conocen, que a veces hasta parece el señor cura, ¿verdad? Pero bueno, aquí ahorita lo vamos a someter a un juicio muy importante. Y claro, él tiene estos conocimientos, está preparado, sobre todo para la polémica. Y sin más preámbulo, pues los dejo. Muchas gracias, bienvenidos sean todos ustedes y comenzamos en un evento más de Tardes en el Museo. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Damos paso a nuestra charla de esta tarde, denominada El papel del laico en la Iglesia Católica ante los retos actuales. Muy bien, pues estamos ya en esta cuarta sesión de Tardes en el Museo. Ya lo han mencionado, que vamos a platicar sobre el papel que tiene el laico en la Iglesia Católica ante los retos actuales, que no son pocos. Y ya nos decía también el presidente municipal que, bueno, es una realidad social que nuestro municipio de manera particular y nuestro país y en el mundo, en general la religión católica, tiene un predominio sobre otras respecto de la cantidad de fieles y también respecto de los procesos sociales que ella engloba, ¿no? Pero vamos a comenzar con estos panelistas de lujo, con el señor cura de la parroquia de Santiago Apóstol de Neutla, Juan Pablo Martínez Olivares. Vamos a comenzar preguntándole, señor cura, ¿qué es un laico desde la perspectiva de un sacerdote, o si se puede decir que es un laico desde la perspectiva de la Iglesia Católica? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, les saludamos nuevamente a cada uno de ustedes que hoy nos acompañan. Para empezar, pues decimos que el laico es todo bautizado que no es religioso. Es decir, que no es sacerdote, que no es madrecita, que no es padrecito, que no es obispo, que no es cardenal. Entonces, en esta situación, ustedes son laicos y yo soy el religioso. Entonces, todos ustedes son la mayoría laicos. Estamos en esta época pues, de invitar y motivar a que los laicos den su ejemplo, den su testimonio. Una definición breve y corta es esa. El laico es todo bautizado que no es sacerdote ni religiosa, padrecito ni madrecita. ¿Y dentro de esta definición entran los que no son católicos? ¿O la palabra laico es únicamente para los que se identifican o se incluyen dentro de la esfera del catolicismo? Podríamos decir que el laico precisamente inicia con el sacramento del bautismo. Entonces, como que es un término propio de la Iglesia, porque la Iglesia lo ha acuñado para definir e iniciar la vida cristiana, repito que inicia con el bautismo, porque puede ser que alguien dentro de la misma Iglesia Católica todavía no esté bautizado, entonces todavía no goza de los beneficios. Obviamente, si no goza de los beneficios, tampoco tiene obligaciones dentro de. Muy bien, gracias. Licenciado Enrique Laguna Hernández, ¿qué es, ahora desde la perspectiva precisamente pues de un laico, qué podemos decir o qué entendemos cuando nos referimos a un laico? El laico desde la percepción de la Iglesia Católica es toda aquella persona bautizada y que no ha sido consagrada a ningún ministerio. Ya lo comentaba el señor cura, no es cura, no es sacerdote, no es monje, no es monja. Entonces en esa tesitura, en la cuestión de la Iglesia, van en ese sentido. En la cuestión de origen social, es toda aquella persona que es independiente de cualquier organización o religión en la cuestión social. Y en la cuestión de la Iglesia Católica, pues es todo aquel bautizado. Muy bien, muchas gracias. Se está incorporando con nosotros el arquitecto David Manuel Carracedo Navarro, ¿no? Vamos a brindarle un fuerte aplauso.
Gracias por acompañarnos también esta tarde con el tema del papel del laico en la Iglesia Católica ante los retos actuales. Y estamos preguntando, arquitecto, ¿qué es el laico? Y bueno, ya escuchamos la posición de un sacerdote, del señor cura de la parroquia de Neutla, y también la definición de un laico como forense, del licenciado Enrique Laguna. ¿Cómo puede definir usted al laico? Buenas tardes. Antes que nada, una disculpa. Yo pensaba poner la lluvia de pretexto por llegar tarde, pero no llovió. Pero bueno. Yo creo que esa palabra, precisamente por la forma en que, no sé si eso ya lo comentaron, perdón si reitero, por la forma en que se ha utilizado en muchos aspectos de nuestra vida pública, tiende a entenderse como que el laico es una persona que está en contra de la iglesia, que está opuesta, que lleva a la parte contraria, y no, como seguramente lo habrán dicho, es simplemente quien no tiene una orden religiosa, no tiene una formación, una carrera formal en el sacerdocio. Lo que yo investigué es que en realidad los laicos juegan un papel importantísimo, porque las personas que son parte de la iglesia como tal no podrían abarcar todo lo que tienen que abarcar ellos solos, y quienes difunden las ideas, quienes ayudan a transmitirlas, y muy importante, quienes con su ejemplo, como personas que no son sacerdotes ni pertenecen a una orden religiosa, ejercen todos los preceptos de la religión de manera plena, de manera contundente, pues dan un ejemplo muy claro de lo que puede hacer el resto de la feligresía de cualquier religión, por supuesto. Entonces, el papel que juegan, independientemente de lo mucho que ayudan a todo lo que no hacen en particular los sacerdotes, es sumamente importante. En su momento se mencionará que todo aquello que viste a las celebraciones religiosas, particularmente a las fiestas, pues corre principalmente de la mano de los laicos, no necesariamente de los ministros de la iglesia. Bien, muchas gracias, arquitecto. Nos da pie para decir entonces que, bueno, hay un papel que desempeñan ya los laicos y que tiene que ver con la organización, con el desarrollo, con la ejecución de actividades que, siendo religiosas, que siendo propias de la Iglesia Católica, pueden desarrollar los que no están consagrados, ¿no? Los laicos. Y bueno, la participación del laico, decían también hace un momento, nos podemos remitir hasta los primeros años de la Iglesia Católica, de su construcción y de su constitución como una institución definitivamente política. A lo mejor aquí vamos a empezar con las diferencias, pero definitivamente política, social, religiosa, económica, en donde el sacerdote no tiene es imposible que abarque todas las esferas que participan en una actividad religiosa. Tiene funciones muy específicas que solamente él puede realizar, pero la misma historia nos da cuenta de eso, y yo quiero remitirme a finales del siglo XIX con un documento que me parece a mí fundamental para entender el papel del laico y entenderlo en México. Y es la encíclica del Papa León XIII, la Rerum Novarum de 1891, que bueno, le responde en ese momento a un mundo convulso, a un mundo complicado, a un mundo que se trata de a un mundo, cuando digo mundo me refiero al occidente, en específico a Europa, un mundo que es revolucionario, que se siente liberal, que se siente también comunista, ¿no? que da otras opciones de vida y que hace a un lado a la Iglesia Católica, o pretende hacer a un lado
a la Iglesia Católica. Y León XIII llega y dice, pues los católicos, los laicos pueden participar y tienen la obligación de participar más allá del templo. Y es cuando surgen en México y en el mundo, pues, partidos políticos católicos, periódicos católicos, asociaciones de obreros católicos, escuelas católicas, ¿no? Muy fuertemente se trata de llevar al mundo el ser católico. Señor cura, ¿cree que ese documento sigue teniendo eco hasta nuestros días? Y sobre todo en una realidad que vivimos aquí ya más de manera muy específica en Comonfort, en la diócesis de Celaya. ¿Tendrá eco todavía? Esa es una pregunta muy compleja porque estás hablando todavía de hace algunos años, algunos siglos concretamente, y documentos actuales, por ejemplo, del mismo San Juan Pablo II, que la gente quiere mucho, que la gente ama mucho. También habló del laicado, de los laicos, del Christi Fideli Laicis. También el mismo Vaticano II, más reciente, habla del laico, y como que a la gente no le gusta mucho estudiar, prepararse, formarse tristemente. Entonces, al no gustarle, pues obviamente los documentos tienen validez, tienen vigencia, pero como que allí están guardaditos esperando que el laico acuda a ellos, precisamente porque, por eso precisamente aprovecho el comercial, el Papa tomó el nombre de León, tú citabas a León XIII, ¿verdad? Entonces el León XIV, y luego citaba una encíclica, lo tomó para darle continuidad a la encíclica, la Rerum Novarum precisamente. Entonces, indudablemente sigue teniendo vigencia, pero lo mismo que citaba el licenciado, todavía no hay esa distinción, esa diferencia para decir con precisión, este es el laico formado y este es el laico que no se ha formado todavía. Entonces necesita, nuevamente, si realmente quiere saber, pues acudir a la fuente para que tenga esa formación adecuada. Aprovecho el otro comercial para decir que tristemente tenemos algunos cristianos de ocasión y otros de formación. A algunos sí les interesa la formación, que indudablemente esa es la oportunidad para estudiar esas siglas, esos documentos, pero a otros pues se conforman con lo mínimo. Bien, gracias señor cura. Arquitecto David Carracedo, siguiendo un poco esta línea del documento que le va a dar actividad política a los católicos mexicanos, después se va, también en parte por esto y en parte por otro proceso mexicano, que es la Revolución Mexicana, pues va a haber un enfrentamiento, ¿no? Va a haber en ese momento una lucha de visiones de México. Un México católico, guadalupano, tradicionalista, y un México revolucionario, ¿no? Y una parte importante de esos revolucionarios, incluso anticlerical. Tan es así que va a llegar 1924 y ya todavía más fuerte 1926 con el inicio de la Guerra Cristera. ¿Cree usted que la Guerra Cristera también afectó el papel del laico o cómo hizo que el laico empezara a participar más en la vida de la Iglesia Católica en México? Yo sé que a ti te gusta ese tema, bueno, supongo que ese tema te gusta, pero es un conflicto, concretamente la Guerra Cristera, es un conflicto muy complicado de abordar, porque se suele caer en los extremos de decir, no, es que la Iglesia estuvo mal, o es que el gobierno estuvo mal. Yo he encontrado pocos trabajos que se ciñan a una línea realmente imparcial en este tema. Además, es muy difícil hacerlo, porque podemos discutir de muchas cosas, de muchos temas, pero cuando se llega a hablar de la religión, es muy difícil que se pueda abordar desde el punto de vista meramente razonal, científico, porque es una cosa que va más allá del sentimiento, que va a las creencias más profundas del ser humano. Entonces, cuando alguien siente que esas
creencias tan enraigadas, llega de pronto alguien esgrimiendo tales o cuales argumentos a pretender anularlas, a pretender controlarlas, aunque no haya sido exactamente así, pues se generan conflictos muy graves. Yo, desde mi punto particular de vista, creo que la respuesta fue la forma más complicada de abordar ese conflicto, que hubiera habido otras formas, o desde acá, desde 100 años después es muy fácil decirlo y desde lejos es muy sencillo, pero todo lo que lleve a un derramamiento de sangre siempre se tiende a ver como algo que pudiera haberse hecho de otra manera. Como digo, es muy fácil decirlo, pero sí creo, como tú lo sugieres, que fue el germen de una politización que ya viene desde aquellos tiempos. Sin embargo, si miramos la historia después de 1926, después de Lázaro Cárdenas, como hasta 1980 y tantos, el papel del gobierno era absolutamente, vamos a decirlo así, laico o ajeno a expresiones religiosas. Cuando la mayoría de nosotros estuvimos en escuelas de gobierno en aquellos entonces, no es que estuviera prohibido hablar de lo que era común para todos, pero sí era algo que ni venía en los libros de texto, que ni se mencionaba en las aulas, etcétera, que se mantenía muy al margen, quizá correctamente porque el aula es para una cosa y la formación religiosa es para otra. No pudiera no ser lo más conveniente aprender las dos cosas en el mismo espacio, pero sí había como que ese germen latente que vino a aflorar cuando hubo una cierta apertura ya por ahí de los años 80, que no es malo, porque entonces quienes tengan una postura la manifiestan, la ejercen, quienes tengan la contraria también, y no se ha generado un conflicto tan grave, tan difícil como el que tú mencionas de la guerra cristera. Pero las dos esferas han sabido convivir después de ese conflicto, que bueno, les costó trabajo en algunas regiones todavía, hasta los años 30, hasta los 40 incluso, o casos muy aislados de enfrentamientos entre grupos religiosos y el gobierno mexicano, ¿no? O gobiernos locales. Licenciado Enrique, previamente habíamos platicado un poco y usted nos decía que traía algunos documentos que marcan la línea de actividad del laico. Esos documentos, si nos pudiera platicar cuáles son y de qué tratan, ¿no? Cómo van definiendo o guiando el papel del laico. Muy bien, gracias, le agradezco. Ahorita comentaba del origen de la pregunta que le hacía al señor cura. A lo mejor no sigue prevaleciendo el documento, pero se ha fortalecido. En el Concilio Vaticano II de 1962 a 1965, en ese concilio, que es una asamblea de religiosos, sacerdotes, obispos, arzobispos, donde se determinan algunas modificaciones al derecho canónico, algunas actividades propias de la Iglesia y de los laicos, señalan muchas cosas súper importantes, sobre todo fortaleciendo el comentario que hacía el padre Juan Pablo. Lo que la Iglesia quiere, no quiere laicos adentro, quiere laicos hacia afuera, donde nos interesemos por lo que pasa en nuestro entorno, en todos los estratos sociales, políticos, religiosos, económicos, de educación, culturales, deportivos, en todos. Y en algunas encíclicas de los tres últimos papas, varios de ellos mencionan el papel tan importante que tiene el laico dentro de la Iglesia y hacia la sociedad. Como laico no tomamos el papel de preparación y de dar fe hacia afuera de lo que nos inculcan dentro de la Iglesia, y no nada más dentro de la Iglesia, sino en cualquier entorno de formación. Hablemos de la educación. O sea, la gente quiere gente preparada educativa, ¿para qué? Para que hacia afuera ponga en práctica los conocimientos. Lo mismo aquí, la evangelización que dan los sacerdotes van encaminados siempre al bienestar. No es propaganda política, pero así viene en esos términos lo que busca la Iglesia Católica, el bienestar y el bien común. Me voy a permitir leer algunos textos de algunos
papas, si me lo permiten. Por ejemplo, el Papa Francisco decía, la Iglesia, para llevar a cabo una misión en el mundo, necesita de laicos bien formados, que forman parte de este mundo. El Papa Francisco dice, los laicos están en la primera línea de vida de la Iglesia. Necesitamos su testimonio sobre la verdad del Evangelio y su ejemplo a expresar su fe con la práctica de la solidaridad. Demos gracias por los laicos que se arriesgan, que no tienen miedo y que ofrecen razones de esperanza a los más pobres, a los excluidos, a los marginados. El Papa Benedicto XVI, en un discurso a los obispos portugueses en el 2010, decía, verdaderamente los tiempos en que vivimos exigen una nueva fuerza misionera en los cristianos llamados a formar un laicado maduro, identificado con la Iglesia, solidario con la compleja transformación del mundo. Se necesitan auténticos testigos de Jesucristo, especialmente en aquellos ambientes humanos donde el silencio de la fe es más amplio y profundo, entre los políticos, intelectuales, profesionales de los medios de comunicación, que profesan y promueven una propuesta monocultural desdeñando la dimensión religiosa y contemplativa de la vida. Entonces, el Papa Juan Pablo decía, es tiempo de laico, nada más que a laicos como que se detuvo nuestro reloj, como que se acabó la pila, ¿sí? Como que nos hemos dedicado a organizar fiestas, a organizar festividades, y se nos olvida lo humano hacia afuera. La atención a los enfermos, la atención a los más pobres, la atención a los presos, la atención a los adultos mayores, nos falta esa atención. No podemos dejar únicamente el poder de servir a la gente en manos de las autoridades ni en manos de Dios. Tendremos que hacer nosotros nuestro papel. Les comparto parte de mi historia como laico dentro de la Iglesia Católica. Fui coordinador de sector del movimiento familiar cristiano aquí en Comonfort, ya hablamos de familia. Fui charlista de pláticas a quinceañeras y chambelanes, ya estoy hablando de los jóvenes. Fui animador a nivel parroquial de mi nueva catedral aquí en Comonfort. Fui animador a nivel de canal de mi nueva catedral aquí en Comonfort. Y las siguientes que les voy a comentar es para que vean que no únicamente mi espacio ha quedado dentro de la iglesia. Soy presidente del patronato desde hace 6 años en el CECITEC. Pertenezco a un consejo directivo de una dirección de la administración pública municipal. Entonces, el papel como tal no se ha quedado solamente dentro de repente tenemos oportunidad de hacer alguna labor social, algunas pláticas para los jóvenes, y las pláticas para los jóvenes son propias de la realidad que estamos viviendo como tal, de las integraciones del tejido social. Sí les hablo de la cuestión religiosa, pero yo creo que si atacamos como laicos y como sacerdotes ese entorno que estamos viviendo, las cosas van a mejorar. Y termino con una frase que decía en aquel tiempo el señor cura José Manuel Briones Padrón. Él nos decía, si cada quien hiciéramos lo que nos corresponde, todo sería diferente. Bueno, precisamente algo así más o menos dice la Rerum Novarum. Voy a regresar a esto porque es bien interesante. Usted ya nos está platicando la cuestión de su participación dentro de la estructura de la Iglesia Católica como laico, y que esa participación de alguna manera le ha permitido, o esta visión de laico no se desliga usted de ella en sus otras funciones dentro de la sociedad. Eso es interesante, ¿no? ¿Hasta dónde el laico, señor cura, hasta dónde el laico y hasta dónde la Iglesia le permite al laico seguir trabajando fuera de la Iglesia como católico? Eso le pedía la Rerum Novarum, le pedía a los católicos de aquel tiempo salir al mundo, a vivir en el mundo como católicos, y eso generó conflictos. Un ejemplo de un cristero de Dolores Hidalgo: lo agarraron los agraristas, de un católico de Dolores Hidalgo, no era cristero, lo agarraron los agraristas
porque era católico. Entonces se lo llevaron, lo iban a fusilar y le pidieron que renegara de su fe. Y dijo él, pues si es para salvar mi vida, pues voy a renegar. Y le cuestionaron otros. Y lo que él contestó es que este momento es para que la fe se lleve en el interior y no andar dando muestras de fe al exterior. Y ese es un dilema, señor cura. ¿Cómo o qué pide la Iglesia para el laico? ¿Sí la participación social, política activa como católico o simplemente la participación al interior de la Iglesia? Muchas gracias. Si recuerdan, hace algunos años se decía al terminar la celebración de la Santa Misa, pueden ir en paz, esta misa ha terminado. Ahora se dice, vayamos a celebrar lo que aquí hemos vivido. Entonces es una continuación de la misa. Entonces, por eso decimos, ¿verdad? No podemos tener gente que diga, voy a misa, me confieso, comulgo, me doy golpes de pecho, como dicen algunos laicos, y al final estoy dando de patadas a quien está enfrente de mí. Al final estoy diciendo, chin, me infraccionó el tránsito por estacionarme mal. O lo que me decían, ¿verdad? Es que ahora pusieron retenes, padre, no sé quién se les ocurre, pusieron retenes y me multaron por no traer la licencia. Pues no, son cosas comunes que como laico debes de tener bien observadas, ¿no? Entonces, precisamente la iglesia no solamente es el edificio, sino somos todos y estamos en todos los ambientes. Decía aquí Enrique, ¿verdad? No solamente es organizar las fiestas, sí les toca organizar las fiestas, pero no solamente eso. Hay gente, laicos que solo quieren eso. Yo quiero organizar las fiestas y quiero ser el tesorero. Ya saben para qué, ¿verdad? Entonces, no solamente es eso, sino es que también se porte bien en la sociedad, que se esfuerce por ser feliz en su matrimonio, que se esfuerce por dar testimonio en su trabajo. Y en ese dar testimonio es, pues, que sea feliz con lo que está realizando. Entonces, si es feliz él, va a ayudar al prójimo, al vecino, que también sea feliz, para que pueda decir la gente, como dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿qué tienes tú que no tengo yo? Que te veo feliz a pesar de las adversidades, a pesar de las tempestades de la vida cotidiana. Entonces, yo he tenido mi encuentro con Cristo y eso me ha ayudado a crecer y a dar ese testimonio de la verdad. ¿Hasta dónde va a llegar el laico? Hasta que no quiera clericalizarse. Es decir, que no quiera decir, padre, quítese porque yo voy a dar la misa. Entonces, el laico puede ir a visitar al enfermo, puede hacer las obras sociales, puede tener esa participación. Lo que decía el Papa San Juan Pablo II, queremos laicos y jóvenes que no vivan como viejos, que vayan al baile, que sean felices, que vistan con pantalón, que vistan con jeans, pero que sean felices, que no se cansen de ser felices. Y en ese ser felices, pues es que tomen su decisión de lo que es. Soy un joven, soy un niño, mañana seré joven, después seré adulto, después tendré otras responsabilidades que no me toca ahorita ver qué es lo que viene, ¿verdad? Entonces, respondiendo a tu pregunta concreta, el laico puede hacer miles y miles de actividades sin querer quitar al Padre. Obviamente no se trata de decir, voy a hacer siempre lo que el Padre me diga, no, sino que con el respeto, con la tolerancia, con la paciencia, decir, Padre, no estoy de acuerdo en esta situación. Padre, no estoy de acuerdo en que usted hasta me da mi lista, me está mande y mande a todo, y usted está ahí sentadito tomando su tecito. Entonces no es ni querer quitar al Padre, ni hacer las veces de Padre, porque algunos así pues sí quieren utilizar ese espacio, ¿verdad? Hace rato mencioné la administración, a algunos les gusta que los llamen padres, y tampoco es eso, porque no tienen ni la preparación, ni saben lo que es todo lo demás. Entonces, el laico, pues son todos los brazos de la iglesia que pueden hacer mucho y deben de hacer mucho, solo que en algunos, pues tristemente no han entendido esa tarea, esa misión importantísima de ir y llevar ese mensaje a cada uno de sus hermanos. Ese mensaje no es llegar y decir, hermano, Dios te ama, Dios quiere lo mejor para ti, sino lo mejor es el testimonio, el ejemplo de cada día, lo que mencioné, que tú me veas feliz a mí con lo que estoy haciendo, para que no digas, oye, ¿por qué estás así? Pues es que soy laico, es que me mandaron a hacer esto, o como hoy en día dicen, es que tengo que ir a misa,
es que tengo que ir, si no, no me van a bautizar y no van a confirmar. No, no estás comprometido o enamorado del proyecto. No te has querido poner esa camiseta de lo que realmente estás pidiendo. Entonces el laico puede hacer infinidad de cosas, por eso es dentro de la iglesia, pues son aquellos que reciben ese mensaje y no tienen que quedar, lo tienen que dar. Si hay un laico convencido de esta misión, de esta tarea, va a poder convencer a los demás. Con el permiso de mis compañeros, les comparto otro texto que va a complementar lo que la pregunta del licenciado respecto a los laicos. Por estar inmersos en las realidades temporales, los laicos están llamados de un modo particular a ser misioneros en medio del mundo. Les corresponde sobre todo la evangelización de las culturas, la inserción de la fuerza del evangelio en la familia, el trabajo, los medios de comunicación, el deporte y el tiempo libre, así como la animación cristiana del orden social y de la vida pública nacional e internacional. San Juan Pablo II. En el interior de la iglesia, los laicos están llamados por Jesús a participar activamente en tareas como catequesis, la liturgia, la Eucaristía dominical, las cáritas, los consejos. Y aquí en cuestión de consejos hablo de un consejo parroquial, que es una estructura que se trabaja dentro de cada una de las parroquias, y tantas otras de la vida y misión de la iglesia. Me llama mucho la atención este último párrafo, y de verdad que sí me llama mucho la atención, porque a veces estamos como laicos esperando la instrucción o indicación del sacerdote o cura, y no. Si tenemos esa preparación y esa convicción de servir hacia afuera, pues las cosas serían diferentes. Les corresponde por derecho propio y no por concesión de los sacerdotes. Y no quiere decir que vamos a hacer las cosas de manera arbitraria a nuestro criterio, sino bajo los lineamientos, normas y principios que se rigen de la iglesia. O sea, no, actualmente, como a nivel mundial, se está utilizando dos términos súper importantes dentro de la Iglesia Católica. Sinodalidad, que es caminar juntos, la escucha, el diálogo, el acompañamiento. Para ventaja de los sacerdotes, somos más laicos que curas, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Y también habla de un término que se llama transversalidad. Todos tenemos que ver con todo. Decíamos hace rato, no podemos dejarle todo a Dios ni toda la autoridad. Tan es así el reconocimiento que se le da al laico. Hay un día en que se festeja el Día del Laico, que eso es un sábado antes de la fiesta de Cristo Rey, no me equivoco, padre. Es un día antes. Y hay un beato que es el santo de los laicos. Es un licenciado de la ciudad de Michoacán, que fue reconocido como santo de los Anacleto González Flores, fue declarado patrono de los laicos. Y la idea de reconocer a este santo es reconocer el trabajo que se hace por parte de los laicos dentro de la iglesia y en su entorno. Este personaje fue un abogado que, interesado en su fe, buscaba la forma de evangelizar y opuso resistencia pacífica a la persecución durante la Guerra Cristera. Entonces, les comento, o sea, la iglesia, como comentaba el padre, no quiere laicos que se vayan a confesar todo el día, o que estén todo el día en el Santísimo, o que se vayan sabiendo todas las misas y novenas del pueblo. No quiere gente que se vaya a rasgar, a sangrarse las rodillas o a flagelarse, no. Y la cuestión de la fe es hacia afuera, pero tendremos que entender como laicos que para hacer eso necesitamos una formación constante, literal. Si, al menos en un caso muy particular, si aquí no la he recibido,
me he hecho autodidacta, o sea, busco la forma de prepararme, no es presunción, pero tengo unos reconocimientos a nivel episcopal, a nivel diocesano, porque mi interés en particular es ser congruente con lo que profeso a lo que hago hacia afuera. Bien, muchas gracias. Creo que se han tocado dos temas interesantes, ¿no?, que a los que vamos a regresar. Uno, ¿qué hacen los laicos actualmente? El otro, el Concilio Vaticano II, esta reunión de autoridades religiosas que le dio rumbo también a la Iglesia Católica actual, muy cuestionable incluso por algunas esferas religiosas. Y tres, esta cuestión que yo creo que puede ser un reto o una problemática: ¿el laico quiere ocupar el papel del sacerdote o hay laicos que quieren ocupar el papel del sacerdote? Pero antes de eso, antes de pasar a estos tres temas, arquitecto, ¿qué, a partir de lo que usted ha visto, y esto lo digo porque el arquitecto tiene documentado pues una serie de actividades, pues desde fiestas patronales, desde también algunas asociaciones o grupos religiosos que organizan fiestas? ¿Qué hacen los laicos desde su punto de vista o lo que usted ha podido documentar en Comonfort, pues? Decía yo al principio que una parte de lo que se hace, aunque como dice Enrique, no se trata nada más de hacer fiestas o de ser el tesorero, como dice el padre, eso lo he visto muy poco realmente. La gente que se acerca o que asume un cargo, que es como terminan organizándose, lo hace con una devoción muy grande y quizá ni siquiera están conscientes de que ellos son los laicos, ni siquiera están conscientes de la forma en que, contribuyendo a la organización de la fiesta, también contribuyen a la difusión de la fe. Todos ellos están ahí por una convicción religiosa muy profunda, desde los danzantes, que por eso danzan, tanto las personas que se tratan, que tienen a su cargo el hacerse de los fondos para cada uno de los cargos, de buscar a sus cargueros que les paguen. En todos ellos yo lo que percibo desde afuera es una profunda convicción religiosa. Y a veces incluso expresan su opinión a contracorriente de lo que sus autoridades religiosas les manifiestan. Y ellos dicen es que la tradición es de este modo y es que a nosotros nos gusta hacer la fiesta así y vamos a tener que ir a negociar porque nos están diciendo que no lo hagamos de este otro modo, etc. No siempre porque estén en contra necesariamente, o no siempre porque lo que ellos hagan sea siempre lo correcto. En ocasiones que he platicado con muchos de ellos, siempre dicen que ese cargo que tienen les pesa realmente y que no lo dejan porque no encuentran a alguien que quiera asumirlo, que como que alguien, su abuelo, su padre, su madre, se los heredó un tío y lo asumieron, y ya con los años que llevan ejerciéndolo, están comprometidos consigo mismos y con sus creencias. Entonces no es algo que puedan dejar. En ocasiones lo hacen solo cuando ya literalmente no pueden hacerlo, cuando ya sus condiciones de salud se los impiden, y en esos casos no renuncian, pero sí se hacen de la ayuda de alguien a quien ya de alguna forma le van encaminando la obligación, participan, son todavía los responsables, pero ya controlan un poco la actividad física que tienen que hacer. Así se han hecho las fiestas desde hace tal vez 300 o 400 años, no sabemos con exactitud, y ese es el sabio mecanismo que tienen para continuarlas. Un mecanismo que en ocasiones asociaciones civiles hubieran querido tener, hubieran querido poseer, porque cuesta mucho trabajo hacer casi cualquier otra actividad si no se tiene una fuerza como la que estas organizaciones llegan a tener. En otro sentido, la gente que participa en ocasiones no está consciente de todo lo que implica la fiesta ni de lo que le significa a las personas que están en la organización.
como solemos decir, hay quien acude a una fiesta e ignora totalmente el motivo de la celebración. No sabe ni a qué figura religiosa se le está rindiendo culto o homenaje con esa festividad. Ese es el caso extremo, pero quienes están involucrados, por supuesto que lo saben y por supuesto que les representa muchísimo. Y pienso yo, pero eso ya es como que egoísta, pienso que se mueren muy tranquilos, muy en paz con su conciencia por todo lo que trabajaron, aunque nadie tal vez se los reconozca. Aunque, como me dijo una de las tenanches, me dijo a mí, han de decir que nos queda mucho dinero de andar en todas las partes que vamos, han de decir que estas señoras no tienen nada que hacer. Le dije, sí, señora, ya me hizo sentir triste porque decía, ese arquitecto que anda tomando fotos en todas las fiestas, que no tiene otra cosa que hacer tampoco. Pero bueno, no me estoy comparando, es muy pesado lo que les toca hacer a ellos. Gracias. Y bueno, precisamente esto de las fiestas y esto de las tradiciones lo consideraría yo como a lo mejor un reto, y no únicamente un reto actual de la iglesia, sino un reto de la iglesia desde siempre, porque se mezclan pues las prácticas religiosas tradicionales más ortodoxas con las otras prácticas que se adquieren de los lugares a donde la iglesia llegó. Pienso en un problema que a la mayoría de nosotros, bueno, no en un problema, corrijo, porque si no van a empezar también en una situación que pasa en Common Fort, son los cohetes. Y pienso en esto, pues, porque hay sacerdotes que están en contra de la pirotecnia y tratan de frenarla. Y pienso en esto además porque he encontrado documentos del siglo XVIII, del siglo XIX, donde es constante que digan tanto las autoridades religiosas como las autoridades civiles que quieran frenar los cohetes, porque fíjense, desde aquellos años dicen, es que aquí en este pueblo echan cohetes y cohetes gastó el año. Señor cura, ¿cree usted que las fiestas, es decir, esta religiosidad popular, todas las festividades, los castillos, las bandas, los cohetes, la comida, sea un reto para la iglesia en la relación que hay entre el sacerdote y el laico? Yo realmente que no, más bien es una oportunidad para seguir, pues, como dice aquí el compañero, para que el laico sepa realmente a lo que va a vivir. Eso de los cohetes, pues, es un tema muy complejo. Algunos municipios lo tienen prohibido, pero otros dicen, nosotros llegamos primero aquí al municipio y desde que llegamos echamos los cohetes. Ustedes llegaron después, así que no se quejen. Y es su forma de defender su tradición, precisamente, de ellos. Entonces, muchas tradiciones sí hay que depurarlas, pero repito, necesitamos que el laico se forme para que, sin que nos peleemos, ¿verdad? Sin decir, es que aquí yo mando y tienes que hacer lo que yo te estoy diciendo, si no, estás excomulgado. Para empezar, el sacerdote no puede excomulgar a nadie. Es la siguiente autoridad, el señor obispo. Entonces, el laico, pues, sí se presta, hay muchos que se prestan a ese diálogo, porque como dice, pues no tienen los intereses más que resaltar y embellecer precisamente, pues, esas fiestas. Entonces, más bien que el reto es como una oportunidad para, pues, sacar adelante esa tarea importantísima, ¿verdad? Me llama la atención, por ejemplo, en Elcla, ¿no? El patronato, pues son los mismos laicos que andan vendiendo que un boletito de 10 pesos y lo mismo digo, no tienen que hacer, pues dejan su quehacer por el amor a Santiago para estar sacando esa misma fiesta. No ni suelte el micrófono porque vamos a seguir entonces con el otro tema que mencionaba yo del Vaticano II y que ahorita también ya nos ha mencionado el licenciado Enrique. ¿Qué significa ya el Vaticano II? Porque ese es otro parteaguas dentro de la iglesia y ese sí ya más cercano hacia nosotros, porque creo que sí redefinió en muchos sentidos el papel del laico, el papel incluso de muchos ritos, cómo se celebraban antes, cómo se celebran después del Vaticano II, y cómo afectó también pues a esta, o más bien cómo modificó ahora la relación entre el sacerdote y el laico, a partir del Concilio Vaticano II, que se da
de 1962 a 1965. Pues indudablemente que es un cambio de mentalidad. Antes el sacerdote era pues como un Dios, como un rey, esta es palabra de Dios, y después ya precisamente se le da esa oportunidad de que es un servidor que va a ejercer su misión, su tarea precisamente con los laicos. Por eso hace mucho hincapié en eso, en laico, sé lo que eres, haz aquello que te toca realizar. Y muchos aceptaron con alegría esos documentos, esa misión precisamente de la iglesia, atendiendo y aceptando su tarea, diciéndole que es en ese trabajo de cada día donde se va a santificar, donde se va a realizar como persona, haciendo propiamente pues aquello que le gusta, aquello que se ve como una misión, una tarea que Dios le encomienda. Entonces, precisamente es ese salir de la iglesia, porque precisamente se dice que no se entendía nada, que muchos dicen, ¿verdad? Muchas viejitas iban con su rosario, rezaban del rosario, a lo de la campanita decían, ya está la consagración, ya hay que hincarnos, y ya se acabó la misa, pues ya se metió el padre, ya se acabó, vámonos. Y no, se supone precisamente se decretó que en cada país fuera teniendo sus propios libros litúrgicos. Bueno, perdón que lo interrumpa, pero hay gente que nos está viendo y hay gente aquí en el mismo público. Si nos pudiera explicar así un poco como si no supiéramos nada o no sabemos nada del Concilio Vaticano II, porque bueno, usted nos dice cómo era antes y cómo es ahora, y si nos platicara cómo era antes y cómo fue a partir del Concilio Vaticano. Eso lo puede empezar aquí mi compañero y después yo. Muy bien. Referente a ese aspecto, anteriormente, antes del Concilio Vaticano II, el sacerdote pensaba o se imaginaba que nosotros éramos soldados de los sacerdotes. Sí, nos hacía sentir así, como si fuéramos soldados de ellos. Después de este documento, ya no somos soldados, ya no somos borregos, se puede decir, ahora somos colaboradores. ¿Sí? Y en el entorno de estructura organizacional dentro de la parroquia, le comentaba hace un rato, hay un consejo parroquial que está integrado por un presidente, un secretario, omito la opinión para no lastimar a la tesorera, y un tesorero que es tesorero pero no maneja dinero. Después del Concilio Vaticano II, el documento de Aparecida, se le da un peso específico al laico dentro de la estructura eclesial. ¿Sí? Y se lo comento ¿por qué? Porque yo fui 11 años presidente del Consejo Parroquial, 11 años y 11 años de vocero, y llevo otros 14 años al servicio de la parroquia hacia adentro y hacia afuera, que como decía el padre, necesitamos formación, y el Concilio Vaticano II menciona mucho eso, formación. ¿Sí? Sin denostar a las personas que no tienen preparación, no tienen conocimientos de situaciones en específico, pero como comentaba el arquitecto, una vez nos tocó organizar la misa del sábado de gloria. Hay que vincular, hay que gestionar con las autoridades, hay que tener buena relación sobre todo. Me decía una señora de San Agustín, pero yo a qué voy, si yo no sé nada, ¿cómo que no? Si sabe, si viene en la mañana conmigo, yo voy a poner los arreglos orales y usted desde la distancia de la tortillería me va a decir si está chueco o no está chueco el arreglo floral. Tenemos que ser incluyentes, solidarios y caminar juntos con la parroquia, como lo menciona, le voy a repetir, el Concilio Vaticano II y el documento de Aparecida. Sí, precisamente la celebración de la misa, el sacerdote estaba de espaldas al pueblo. Imagínense esta conferencia, estábamos de espaldas a ustedes, algunos van a entender,
algunos entendemos con la voz y otros con los gestos. Y otros usamos los gestos para dar a reafirmar bien aquella idea que queremos expresar. Entonces, por eso decía, antes de Vaticano II la misa era de esa forma. Por eso, repito, casi alguna gente entendía y otra pues no entendía mucho. En el idioma oficial de la iglesia, el latín. El idioma. Bueno, y eso generó conflictos dentro de la iglesia. Pues es como todo, ¿verdad? Cuando cambian a un sacerdote, en algunos causa conflictos, en otros da gusto y felicidad. Y también dentro de nosotros, ¿verdad? A veces nos da gusto y a veces decimos, no voy para allá. Pero es como todo, ¿no? Ahora que acaba de salir el Papa León, algunos decimos muy buen Papa, otros seguimos enamorados del proyecto de San Juan Pablo II. Y indudablemente, ¿verdad? Muchos no quisieron al Papa Francisco por el amor hacia San Juan Pablo, como si de ustedes dependiera que se muriera o no se muriera, ¿verdad? Pues no son cosas que no dependen de los humanos, porque la muerte pues es lo más natural. Sí, claro. ¿Cuáles son, un poco para ir también cerrando, a partir de esto que hemos platicado, cuáles son los retos actuales de la Iglesia Católica? Porque bueno, el tema es los laicos en la Iglesia Católica ante los retos actuales. ¿Cuáles son desde su perspectiva esos retos que tiene ahora la Iglesia Católica, si nos lo comparte así desde su visión como sacerdote de manera general? Y después también me gustaría que fuera más puntual respecto de los retos que su parroquia tiene. Nada más. Precisamente el reto es, repito, que aceptemos nuestra realidad. Muchos queremos seguir siendo cristianos de ocasión. De ocasión. Acaban de pasar las primeras comuniones en la parroquia y yo les decía, a ver, si no te gusta venir a misa, ¿para qué aceptas ser padrino? ¿Para qué te metes a ser madrina? Si el ser padrino o ser madrina es el que va a guiar, conducir, llevar por el camino del bien, y a ti no te gusta, es porque no conoces. Bueno, aprovecha la oportunidad para conocer, para formarte y acompañar a tu padrino. ¿O qué quieres ser? ¿Nada más salir en la foto y ya? Pues no. Entonces, échale ganas y fórmate. Y esa formación es porque a veces decimos, a ver, ¿a quién le gustaría un curso de Biblia? Levante la mano. Y levanta la mano dos viejitas, una que no oye y la otra que no ve. Entonces, como que la formación la ven solamente para la gente que no tiene que hacer. Como decir eso, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita un sacerdote va a cumplir sus 50 años, como párroco de Neutla también, y decimos, va a dar temas sobre los sacerdotes. ¿A quién invitamos? Pues a los jóvenes o a las mamás de los monaguillos, a ver si por ahí alguien quiere ser sacerdote. No, pues es que es para todos. Entonces, el reto de la iglesia actual es la formación. Que yo me forme para profundizar en mi misma fe, en aquello que estoy creyendo. Y esa fe surge del encuentro personal con Cristo. Decía el Papa Benedicto, no se puede llegar a ser cristiano para decir, a ver, ¿quién quiere ser cristiano? Levante la mano. No, sino surge a partir del encuentro personal, valga la redundancia, con la persona de Cristo. Y una vez que te encuentras con Cristo, te enamoras del proyecto y dices, por Cristo, yo voy a servir al Santito, voy a servir a la Virgencita, voy a dar mis 10,000, 20,000 pesos para el cargo y le voy a echar ganas a lo que me corresponde pues realizar. Entonces, dejar de ser cristianos de ocasión y ser cristianos de convicción. Algunos católicos, por no conocer, se cambian supuestamente de iglesia, se van a otra iglesia. ¿Y qué pasa? Por no saber, se cambiaron. Allá lo obligaron a estudiar la Biblia, me decía un hermano hace rato, y a pagar el diezmo. Entonces lo obligaron a estudiar la Biblia. Una vez que descubre la Biblia, se da cuenta de que su iglesia está incompleta, ya sea porque no quieren a la Santísima Virgen María, ya sea por el mismo diezmo que te obligan a pagar, o ya sea porque no tienen Eucaristía. Y entonces, repito, estudiando, regresan a la Iglesia Católica. No estudiando, no formándose, se van de la Iglesia Católica. Y por eso empieza, ¿no? Yo quiero bautizar, quiero confirmar, sin plática ni nada. Voy allá donde no me pide nada de nada.
ya saben dónde es. Luego me dicen, voy allá. Entonces dices tú, pues ¿para qué quieres eso si el ser católico no es un acta de bautismo, una de confirmación, una de matrimonio? Porque tú puedes decir que no eres casado cuando ya lo eres. No trata de decir, aquí traigo mi fe de bautismo, aquí traigo mi comprobante, Padre, vea que así soy de acá. No, sino que es una misión, una vida que vamos a ir viviendo cada uno de nosotros. Y como decía aquí licenciada, no es solamente en el ámbito católico, no es solamente estudio de la Biblia, sino es también en los talleres, que te formes, que te prepares en las diversas áreas de la misma caridad, para que practiques la caridad con calidad. Y uno de los retos de la parroquia donde nos encontramos actualmente, pues es eso, buscar la unidad, lo que llamaba la sinodalidad. Porque a veces algunos solo vemos lo negativo, de los demás, pues como en todo lado, ¿verdad? Solo vemos lo negativo y decimos, otra vez el padrecito. Escuchaba que decían, es que nos tocó un padre muy mísero. Y no, pues es la oportunidad para profundizar y meditar en tu misma fe, en aquella fe. Entonces ese reto que tenemos en la parroquia es la misión y la evangelización. Que no solamente los adultos, sino que aterrices a los jóvenes y a los niños, que son el presente y el futuro de la iglesia, conozcan a Cristo y puedan vivir bien su misma fe en Cristo. A manera de complementar la opinión del señor cura, en la conferencia del Episcopado Mexicano a la dimensión de laicos, por ahí a pregunta de qué requerimos como laicos por parte de la Iglesia para salir a la sociedad a brindar un servicio, por ahí pedimos algunas cosas. En relación a lo expresado por sacerdotes y laicos durante la última reunión de responsables y presidentes diocesanos de dimensiones de laicos y considerando los últimos 4 años de este encuentro, las aportaciones temáticas son las siguientes: el quehacer de los laicos en la política y en la vida pública, formación laical en temas de actualidad para dar razones de fe en Jesús resucitado, laicos como discípulos misioneros en la cultura, la academia y la educación, movimientos laicales en salida hacia las periferias, acompañamiento a los laicos en política, medios de comunicación y universidades, doctrina social de la Iglesia y la vida pública de los laicos, incidencia de los laicos en lo social, económico, político y medios de comunicación. ¿Para qué? Para promover hacia afuera la dignidad de la persona, venerar el inviolable derecho a la vida, ser libres para invocar el nombre del Señor, la familia, el primer campo del compromiso social, la caridad, el alma y apoyo a la solidaridad. Todos somos destinatarios y protagonistas de la política. El hombre debe ser centro de la vida económica, social y evangelizar la cultura y las culturas del hombre. Entonces, retomando el comentario del padre de que necesitamos preparación, y es preparación continua para dar testimonio hacia afuera de lo que profesamos adentro. Decía el Santo Padre Juan Pablo II, la Iglesia no quiere aquí laicos ratoneros, laicos de biblioteca, que tenemos que ser primeramente una iglesia de puertas abiertas y una iglesia de salida. Tendremos que salirle al mundo, como los apóstoles no se quedaban con Jesús, salían a evangelizar, haciendo el bien, buscando el bienestar de sus semejantes. Por ahí hace como 4 o 5 años me tocó la oportunidad de poder salir de misión a San Pedro y San Pablo con un grupo de familia misionera, y se da cuenta uno de cómo nuestros hermanos de fe o nuestros hermanos paisanos de Comonfort tienen hambre, pero no tienen hambre. Puede ser que tengan hambre de fe, pero tienen hambre de escuchar a alguien que les dé ánimos, que los motive, que
les comparto. Llegamos con una familia que estaba haciendo colotes de carrizo. Estaba toda la familia, desde la mamá, el hijo, la nuera y los hijos. Y yo le decía, ¿y a cómo les pagan cada canasta de carrizo? No, pues nos la pagan a 10 pesos. Y ya tenían como unas 500 canastas. No, pues entonces les va a ir bien. No, dice, ya las debo. Aquí se lo debe a mi hermano. ¿Pero por qué? Es que él no las compra a 10 pesos. Pero se las debemos porque nos prestó para llevar a nuestro hijo al doctor. Y te pones a pensar, no como laicos tendremos la oportunidad de orientar, de dirigir a esas personas para que tengan nuevas oportunidades, tengan oportunidades de crecimiento, en desarrollo en su vida personal o familiar. Claro que se puede, y sí lo podemos hacer, y no únicamente, y lo recalco en este sentido, no únicamente en el entorno religioso, sino en el entorno social, el entorno en que nos desenvolvemos. O sea, tendremos que salir con esa mentalidad hacia el mundo, de ser solidarios, buscar el bien común y buscar el bienestar hacia nuestros hermanos de fe o nuestros paisanos, la gente que está alrededor de nosotros. Bueno, como que siento que están muy tranquilos y entonces pues voy a dejar esto por aquí. Yo creo que retos de la iglesia también son, de la iglesia actual, la relación que existen de los laicos con los otros laicos. Fue después de la guerra cristera cuando la mujer empieza a participar y cuando lo que llamamos ahora ministros de la comunión y que llevaban la comunión a otras personas, que resguardaban a los sacerdotes, que las mujeres también empezaron a dar la comunión. Pero he escuchado yo también a otras personas o a algunas personas incluso que dicen, yo no me voy a formar en esta fila porque está dando la comunión este señor o esta señora, ¿cómo me va a dar en la comunión? Si yo lo conozco, yo sé cómo es, y me formo mejor con el sacerdote. O comentarios como, ¿cómo una mujer me va a dar la comunión? ¿No? Que es la participación de la mujer en la Iglesia Católica con asociaciones o grupos como los que hay y que estuvieron muy fuertemente activos hoy, católicas por el derecho a decidir, ¿no? Que son mujeres que se asumen como católicas pero que están a favor del aborto, por ejemplo. Y bueno, yo lo veo esto como un reto, ¿no? Están los laicos que participan del lado de la iglesia, pero están los otros laicos que viven de la iglesia, los laicos que participan en las actividades rituales de la iglesia, pero que no reconocen a veces el papel que tienen ciertos laicos, como los ministros, como los que ayudan a los sacerdotes de manera más cercana, ¿no? No lo ve eso como un reto. Indudablemente que es un reto, pero prevalece la formación. Por ejemplo, ¿quién puede bautizar? Todo laico, todo católico que sepa lo que está haciendo o lo que va a hacer. No puedo decir, a ver, yo voy a bautizar, pero no sé ni qué se hace, no sé ni cómo se hace. ¿Quién va a dar un servicio? Todo aquel que sepa lo que le va a tocar. Y eso no va a ser dentro de la iglesia, sino también dentro de la sociedad. Entonces, que realmente aquel hombre, aquella mujer, sepa de la misión, del valor que tiene, en este caso, el ministro extraordinario. Porque otras veces decimos, ya no queremos a Enrique de ministro. Muy bien, ¿quién quiere ser ministro? Levanta la mano si quieren ser ministros. Entonces, aquí se trata de decir, yo presento el problema, pero aquí están las posibles soluciones, ¿no? La falta de sacerdotes es otro reto. Sí, otro reto que va a enfrentar. Por eso está la cultura de la promoción vocacional, de seguir invitando a las familias a que desde su familia le digan que también se es feliz del otro lado. No solamente, porque la otra idea es que también algunos se casan sin saber a lo que van. Eso siempre. Me comentaba, padre, ya está haciendo que me arrepienta, ya que 33 años de casado, hasta que ahora me dicen.
complementando un poco a la pregunta que hacía el licenciado, la iglesia como tal sí está preocupada en el sentido de la participación de las mujeres. Incluso en la iglesia participativa nadie debe sentirse excluido y debe promoverse una mayor participación de las mujeres y capacitar a los hombres en las casas de formación para que consideren a las mujeres como colaboradoras en el apostolado, involucrándolas especialmente en los programas pastorales, los consejos diocesanos y parroquiales, en la atención sanitaria y en la educación. Entonces, mencionaba que ya la iglesia está siendo inclusiva, ya incluye a todos. Incluso, por comentarle ahorita, la mesa directiva de ministros de la comunión de aquí de la parroquia está conformada por 3 mujeres. Entonces ya se les está abriendo la puerta a las mujeres en este aspecto. Sí. Y las mujeres ayudaron a Jesús con sus bienes y desde aquel entonces lo siguen ayudando. Quien va a misa por más mujeres que hombres. Arquitecto, si nos puede también comentar en este sentido. No, miren, lo acaba de decir el padre, van muchas más mujeres a misa que hombres y no, obviamente tienen más cosas que hacer que los varones, pero suelen manifestar más su fe en todas las formas posibles. Y bueno, no sabría yo decirte cuáles son los retos desde ese punto de vista, pero de que sí hay una evolución y de que sí las cosas ya no pueden ser ni siquiera como son al principio de este siglo, que serían 30 años después del Concilio Vaticano II. La Iglesia, creo yo, tiene que adaptarse a las formas, a las evoluciones que la sociedad tiene, porque corre el riesgo de quedarse atrás. Y sería muy lamentable que algo que ha, de alguna forma, iluminado la existencia de miles y millones de personas a lo largo de tantos años, quedara relegada porque el mundo evolucionó más rápido que la propia iglesia, y no es que tenga que cambiar ni sus creencias ni sus formas de ejercer sus creencias, sino simplemente ver la forma de acercarse a lo que la gente piensa en estos tiempos que evolucionan vertiginosamente en todos sentidos. Yo pienso que ese debe ser un reto grande, con una enorme dificultad, porque no se puede dejar de lado todo ese peso histórico de miles de años y quererse adaptar ahora sí que para atraer a la clientela y no ofrecerles después algo profundo, algo contundente, algo con el peso en todos sentidos moral, religioso, humano, que ha tenido siempre la Iglesia Católica. Pues definitivamente es un tema que nos da para hablar, pues, de otras cosas, y es un tema polémico en el sentido, ya lo mencionaba el licenciado Gilberto, que a lo mejor le llueven críticas, ¿no?, por el tema que se está abriendo, porque toca un tema sí religioso, pero no, más bien social, pienso yo, que nos puede prestarse también a criticar a los laicos que participan en la iglesia, que se puede prestar también a criticar a los sacerdotes por dejar de hacer ciertas actividades, ¿no?, cuando también sabemos que pues tienen muchas otras. ¿Cuál es el futuro del laico? Para cerrar esta primera parte y dar pie a las intervenciones de nuestro auditorio, arquitecto, yo creo que por allí va más o menos, porque pues nos está platicando ya sobre cómo debe responder la Iglesia Católica a la actualidad. Si continúa, por favor, con esta reflexión para ir cerrando, ¿cuál es el futuro de los laicos en la Iglesia y en la sociedad en general? Mira, para una persona de mi edad suele tenerse la idea de que la Iglesia es algo muy rígido, monolítico, totalmente conservador, y donde va a ir uno generalmente a que lo regañen, que le digan que está haciendo mal y que no está siendo un buen cristiano. Cuando uno se acerca muchas veces a algunos ministros, pero sobre todo a laicos, y yo sé que no le va a gustar a Enrique que lo ponga como ejemplo, pero a laicos como él, uno encuentra una tolerancia muy grande y como que entiende que esa visión que tenían
responde a ciertos momentos o a ciertas personas que así la ejercían, pero que ni es la visión en general de la Iglesia, ni es lo que pretenden en estos tiempos. Entonces creo yo que esa tolerancia, esa forma de tratar a las personas, de no ser impositivo, de que a la gente se sienta comprendida, entendida, siento desde afuera que debería de ser también una de las posturas de los laicos, que como se ha dicho toda esta tarde, cumplen una función importantísima, porque no son suficientes los ministros y ellos, que son muchos más, pues pueden hacer algo sumamente útil, y creo yo que sería desde esa perspectiva. Muy bien, gracias, arquitecto. Señor cura Juan Pablo Martínez, ¿cuál es el futuro de los laicos en la Iglesia Católica? ¿Cómo lo vislumbra usted? Pues nuevamente apostando a su formación y al conocimiento de mucha gente no acude a misa, sí, hay que aceptar esa realidad porque no conoce. Algunos dicen, es que es la misma misa. No es la misma misa, aunque a veces digamos que es la misma misa. Todas las misas son pues diferentes. En segundo lugar, pues eso, ¿verdad? Conocer, ser testigo en primera persona, no dejarme llevar por lo que dice. Porque a veces dicen eso, ¿verdad? Es que el cura es bien regañón y vele la cara cómo la tiene. De vinagre, decía el Papa anterior, ¿verdad?